Buenos días, nos encontramos nuevamente, llegamos juntos al día de preparación antes del Santo Sábado y continuamos con nuestro estudio de la Biblia, el capítulo número 2 del libro de Mateo. Qué bueno que es nuestro Señor. Hoy nos regala este día más de vida, nos da esta nueva oportunidad y en este sexto día de la semana, roguemos para que Él nos ayude a dejar todo en orden antes del día de reposo. Vamos a empezar nuestro estudio, pero empecemos en oración. Padre Celestial, gracias mi Señor por toda la semana que nos has regalado. Gracias por tus cuidados y por tu misericordia. Te rogamos que en este día nos acompañes, que en este día, Señor, nos ayudes a acabar nuestra obra, para así deleitarnos en tu reposo. Y ahora, Señor, en este momento, pedimos nos des sabiduría, nos des entendimiento al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Así empezamos nuestro estudio de hoy. Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Ciertos hombres tenían uno de sus amigos que era paralítico. Así que estos cuatro deciden llevarlo en camilla a donde estaba el Señor. Pero viendo que la casa estaba completamente llena, suben, hacen una abertura en el techo y lo bajan justamente frente a donde estaba predicando el maestro. Respecto a aquella casa y aquel acto, la Biblia de Andrews dice que los terrados de las casas del primer siglo contaban con una capa de tierra arcillosa extendida sobre varas que se apoyaban en vigas que iban de pared a pared. Se llegaba a tales azoteas por una escalinata exterior y se las usaba como espacio de descanso y de ocio. Hacia ahí logran llegar, abren una teja y bajan a su amigo. Qué verdaderos amigos estos. Es un verdadero amigo aquel que decide llevar a otro a los pies de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla éste de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Los fariseos encaran al Señor porque le perdona los pecados al paralítico. La Biblia de Andrews también menciona en su pie de página que para los judíos ni siquiera el Mesías venidero podría perdonar pecados, ya que lo esperaban como un mero ser humano del linaje de David, un libertador. Aquí Jesús demuestra su divinidad con palabras y actos. Además, destaco que aquellos amigos que llevaron al paralítico estaban esperando que éste sea sanado, y de pronto el Señor le dice:
tus pecados te son perdonados. Algo que necesitamos entender es que para tener salud física, para tener salud mental, es primero necesario tener salud espiritual. Y muchos de nuestros problemas físicos y mentales provienen de una mala salud espiritual producto del pecado. El Señor conoce todo, Él sabe nuestras vidas. Entonces le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, para luego mencionar, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Así sanó a aquel hombre que durante años estaba entumecido, paralítico, pero en cuestión de segundos sus tejidos, sus músculos fueron renovados y fue restaurada su salud completamente por el Señor. Después volvió a la orilla del mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose lo siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo habían seguido. Los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lucas lo menciona como Mateo. Sí, el mismo que escribió el Evangelio que terminamos de leer hace 2 días. Lo llama para que sea su discípulo y él acepta seguirlo. Y estando en casa de este publicano, muchos venían también a escuchar de Jesús. Gente moral y ritualmente cuestionable. Gente pecadora, porque el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Él vino por los enfermos, no por los sanos. La iglesia es el lugar a donde vamos los pecadores para ser sanados por el Señor. Él vino a darnos sanidad espiritual. Por lo tanto, los escribas y los fariseos empiezan a molestar a los discípulos del Señor diciéndole, ¿por qué éste come y bebe con publicanos y pecadores? Los discípulos de Juan y los de los fariseos estaban ayunando. Entonces fueron y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino rompe los odres, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Era momento de fiesta porque el novio estaba en medio de ellos. Era tiempo de fiesta porque el Señor estaba junto a sus discípulos. Pero ahora es cuestionado porque los discípulos de Juan y también los discípulos de los fariseos ayunaban. ¿Por qué es cuestionado? La Biblia de Andrews nos explica que la ley mosaica requería el ayuno solo durante el día de la expiación o también llamado el Día del Gran Perdón. Pero después de la cautividad en Babilonia, se introdujeron 4 días anuales de ayuno. Lo pudimos leer ahí en el libro de Zacarías, capítulo número 8. Para tiempos de Jesús, la norma tradicional se había extendido a todos los lunes y jueves para aquellos que quisieran mantener una perfecta piedad. Termina diciéndonos que
Jesús ilustra así que su manera de hacer las cosas es nueva y no encaja en las maneras viejas y desacreditadas que tenían por costumbre los fariseos. Aconteció que al pasar él por los sembrados un sábado, sus discípulos mientras andaban comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Los discípulos, mientras iban, empiezan a espigar porque tenían hambre, y los fariseos vuelven a encarar al Señor diciéndole: ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito? Y el Señor responde que el sábado fue hecho por causa del hombre. El sábado no es solamente para los judíos, sino para toda la humanidad. Así la Biblia de Andrews nos recuerda que las tradiciones y requisitos legales respecto a la observancia del sábado se había perdido de vista el propósito del sábado, que era la restauración física y espiritual de la persona. Jesús desea recapturar la dimensión gozosa del sábado como don de Dios para sus hijos. Jesús desea hoy también que el sábado sea una delicia para cada uno de nosotros. Además, al aseverar su condición de Señor del sábado, también está afirmando que este es el día del Señor. Por lo tanto, no hay otro día del Señor entre los días de la semana que no sea el sábado. El sábado es el día del Señor. Es un día de deleite espiritual. En pocas horas entraremos en el santo día de reposo. Preparémonos, aprovechemos para disfrutar aquel día que el Señor dejó específicamente para nuestro beneficio y también beneficio de nuestro hogar. Terminemos en oración. Gracias, Señor. Gracias porque en tu palabra nos recuerdas que tú quieres sanar nuestra vida espiritual. Nos recuerdas que tú viniste por los pecadores. Nos recuerdas también, Señor, que tú deseas que nos regocijemos ante tu presencia y que en tu santo día sintamos los beneficios que éste puede otorgarnos para nuestra vida espiritual, para nuestra salud emocional, para nuestra salud familiar. Bendícenos, Señor, acompáñanos en este día, que terminemos nuestra obra y que pongamos todo en tus manos, sabiendo que en ti caminamos seguros. Bendícenos. Nuevamente, Señor, lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde. Tenga un bendecido día de preparación.